previos que tenemos que entender, sobre todo para los hermanos que están participando por primera vez primera, en estos cursos de la institución. Los hermanos que ya tienen tiempo, que han participado anteriormente, ya conocen un poco mejor estos conceptos. Tenemos que entender que la salud andina está profundamente relacionada con la cosmovisión andina. Es por eso que este curso se llama Nutrición Andina, Plantas Sagradas y Cosmovisión Andina. Y es que hace poco yo estaba conversando con un amigo de la iglesia Toltecayol en México. Es un hermanito. Y estábamos hablando precisamente sobre el uso que dan ciertas comunidades en Estados Unidos y Europa a la hoja de coca, al peyote, al huachuma o a la ayahuasca. Y es que, por ejemplo, algunos, por querer tener una experiencia mística, utilizan estas plantitas sagradas para nosotros con el objetivo de tener ciertas alucinaciones y tratar de, en medio de esa oscuridad o nubosidad, tratar de encontrar algún mensaje. Entonces, el problema que estábamos compartiendo con el hermano Frank de México era que también es un maestro, él también dicta y tiene una institución allá con la cual estamos compartiendo muchos saberes. Y bueno, y estábamos hablando precisamente que muchas de estas personas se enfocan solamente en las propiedades alucinógenas de la ayahuasca o del peyote. El problema era que solamente se enfocaban desde un punto de vista muy superficial, muy técnico en el uso de estas plantas, pero ellos estaban ignorando que para los pueblos andinos, para los pueblos mayas, no solamente se trata de utilizar determinada planta, sino que hay que conocer toda la cosmovisión que está alrededor del uso de estas plantitas. Entonces ellos se enfocaban únicamente en el uso de las drogas alucinógenas, como le llaman ellos, específicamente en eso, sin entender cuál es lo inmanente, lo que permanece, lo que está constante, la cosmovisión y la visión de nuestros pueblos andinos, de nuestros pueblos mesoamericanos, que engloba ese saber. Entonces, eso que rodea es la cosmovisión. Un pueblo tiene una cosmovisión y esta cosmovisión es necesaria comprenderla antes de usar las plantas medicinales. Entonces, antes de pasar a enseñar el uso de las plantas, el uso de la hoja de coca, el uso de los alimentos, de los barros curativos u otros terapias y procedimientos curativos, tenemos que comprender lo previo de la cosmovisión. Lo que vamos a iniciar hoy día es básicamente un recordatorio para aquellos que ya han estudiado esto, porque esto está muy bien desarrollado en el curso de Cosmovisión Andina, que duró 2 meses. Los hermanos que han participado en ese curso ya conocen esto, pero los hermanos que no han participado es necesario que lo sepan. Debemos entender que el mundo, para la cosmovisión andina, Pachamama es un mundo vivo. Por mundo vivo queremos decir de que entendemos a Pachamama, entendemos a Jalpamama, Pachamama como madre cósmica y Jalpamama como madre tierra. Y lo entendemos como entes vivos, lo entendemos como entes que están palpitando constantemente en el corazón de la propia tierra. La tierra, las montañas, los ríos, el viento, el agüita, las agüitas sanadoras, todas están vivas para la cosmovisión andina. La montaña para nosotros es un ente vivo que nos habla, es un ente que siente, existe una conexión milenaria, un pacto, un compromiso milenario entre los Runakunaq y el Apukunaq, es decir, los seres humanos y nuestras montañas sagradas.
Para nosotros nuestras montañitas son fuente de salud, son fuente de equilibrio, son fuente de armonía, porque en sus altas cumbres crecen las plantitas que nos sanan. Entonces el hombre andino camina por la montaña, medita en la montaña, le ofrece sus hojitas. Cada par de kilómetros va dejando pequeñas hojitas con piedritas. A estos montículos de piedra llamamos apachetas. Y así vamos caminando por nuestras montañitas, y en los caminitos de las montañas están diversas plantitas. El hombre andino ha aprendido a conocer estas plantas, a saber cuáles son sus propiedades curativas en el cuerpo, a saber cuáles son sus propiedades propiedades que nos ayudan, por ejemplo, a la concentración psíquica, que en quechua llamamos pues el haya, es decir, el mundo de los espíritus. Aunque espíritu es una palabra que en castellano tiene otro significado, es decir, ya, porque en castellano, por ejemplo, se habla de espíritu, pero hablándolo de modo individual. En cambio, en quechua, haya viene a ser espíritu, pero de forma cósmica, es decir, es total, no es solamente individual. Entonces, cuando decimos que montaña es Apu, y Apu es Ayak, pero nosotros también somos Ayak, es decir, somos parte de un gran espíritu. Y este gran espíritu es una forma de energía cósmica, que es la energía de la Pachamama. Es Pachamama, entonces decimos somos Pachamama, somos vida, somos plantitas, somos agüita curativa, somos montaña, somos Apu, porque somos iguales en lo natural y en lo cósmico. Entonces eso le da el sentido de lo comunitario, como dice aquí, el sentido de lo comunitario. Y es comunitario porque existe un sentimiento de totalidad. Somos seres que estamos constantemente comunicándonos con la totalidad. Y es inmanente, porque todo puede ser observable, porque todo lo que observamos en la Pachamama es sagrado. Las plantas son sagradas, los animalitos son sagrados, las nubes son sagradas. Huayra, Apunina, Apuyacu, Mamacocha, Pachamama, Causa Mama, Pachacamac, Madre Tierra, Padre Cosmos, Madre Agua, Padre Fuego, Padre Viento. Son todos sagrados en nuestra Pachamama, que viene a ser aquí lo sagrado. Para la cosmovisión andina es sagrado. Es agrocéntrica, pero agrocéntrica no significa, agrocéntrica significa que la cosmovisión andina se basa en la vida, y la vida se expresa a través de lo viviente, y lo viviente tenemos a la chakra, tenemos a las plantitas, a los animalitos, a la naturaleza. Eso no significa que todos debamos ser campesinos o que todos debamos vivir en el campo y abandonar las ciudades, sino que nuestro modo de ver la vida está basado siempre en la naturaleza. Entonces, así vivan ustedes en ciudades o en lugares cosmopolitas, pueden mantener su visión agrocéntrica, porque su visión se basa en la naturaleza, se basa en lo natural. En lo natural tiene que ver mucho con lo que comemos, tiene que ver mucho con lo que ingerimos. ¿Qué estamos ingiriendo? ¿Bebidas como un zumo natural? ¿O más bien una bebida que tiene componentes químicos, que tiene componentes conservantes, colorantes? Entonces básicamente se trata de eso. Es cambiante porque propicia la diversidad. Nuestra Wifala es una Wifala que expresa la diversidad. Y es una cultura de crianza,
Porque en la Pachamama todo es crear, en la Pachamama todo es crear y criar. Criamos a nuestros niñitos, criamos a las plantitas, pero también es crear, y esto ya se relaciona con el tercero, que es la cultura del saber. Saber en quechua decimos yachay, y el que sabe es yachak. El que sabe y enseña es yachachik, y el que sabe y enseña sobre lo cósmico, sobre lo natural, es pachayachachi. Entonces ese es el significado del nombre de nuestra institución. Pachayachachi significa el que sabe y enseña sobre lo natural y lo cósmico. En la visión andina, el ver y el sentir, existe una visión de ver y sentir el cosmos, que se basa en la unión de las tres comunidades, que es la comunidad humana, en quechua decimos Runakunak Ayu, la comunidad de la naturaleza, que en quechua decimos Sachamama, y la comunidad de los Apus, o la comunidad de los espíritus sagrados, que en quechua decimos Apukuna. Cuando estos tres se juntan, en medio de los tres se crea lo que es la chakra. En quechua decimos chakra, entonces chakra sería el punto de comunión entre lo sagrado, entre lo humano, lo natural y lo cósmico. Y es el punto donde nosotros vivimos. Es el punto donde está el equilibrio. En el mundo andino el equilibrio está donde está la chakra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? ¿Y por qué, por ejemplo, los hermanitos decían de que cosmovisión andina es equilibrio, cosmovisión andina es armonía? ¿Por qué? Porque los runas buscamos equilibrarnos entre estos tres mundos. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, en vez de estar acá, está por aquí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el ser humano estaría aquí? En que ese ser humano se enfocaría excesivamente en lo humano, en el mundo superficial, en las ciudades, en los edificios, en lo material, en el consumo, en el consumismo, y estaría muy alejado de la naturaleza y muy alejado de lo cósmico. ¿Y qué pasa con las personas que se enfocan solamente aquí, en el mundo de las deidades, en que pierden de vista la naturalidad humana y pierden de vista la naturaleza? Por ejemplo, no quiero nombrar religiones porque yo manejo una filosofía de respetar a los hermanos de otras religiones, pero por poner solamente un ejemplo, antiguamente existían los eremitas. Los eremitas se apartaban totalmente del mundo humano y se apartaban totalmente de la naturaleza y se iban a lugares inhóspitos o desiertos donde vivían alabando continuamente a su Dios. Entonces, de ellos salieron muchas ideas, como por ejemplo que los hombres que sirven a Dios no pueden casarse o no pueden tener hijos, o que deben permanecer en absoluta castidad, etcétera, etcétera. Y poco a poco se fue creando un sistema religioso que se apartó de lo humano. Entonces, la naturaleza de un ser humano es procrear. La naturaleza de un ser humano es engendrar vida. La sexualidad no es inmoral, la sexualidad no es vulgar, la sexualidad es vida, es el milagro de la creación que en quechua llamamos a los guaguancuna, que son los pequeñitos que continúan este proceso viviente en la Pachamama. Pero para poder entenderlo así, hay que estar unido a la comunidad humana, porque la comunidad humana también representa nuestra propia naturalidad. Pero, ¿y quiénes están, por ejemplo, aquí? Lo natural siempre viene a ser el equilibrador de todo. Lo natural equilibra a la comunidad humana y equilibra a los apus. Acá viven las aves, los animalitos, otros animalitos de la Pachamama, hijos de la Pachamama, viven aquí. Este es su hogar. Entonces el ser humano, para lograr el equilibrio, tiene que estar aquí. Tiene que buscar el equilibrio entre su propia humanidad, su condición de ser humano, y el respeto y equilibrio con la Pachamama, con la naturaleza, la Jalpamama,
y el respeto a lo sagrado, entendiendo que nuestra Pachamama, entendiendo que el lugar donde estamos es un lugar sagrado. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente viñeta. Dentro de nuestros pueblos ancestrales, y de esto hablé el año pasado, hablé de esto cuando estábamos hablando sobre la cosmovisión de los primeros pueblos ancestrales. Hace 50.000 años los encargados de poder entender la cosmovisión, los que legaron a los hombres este punto entre lo natural y lo sagrado, fueron los chamanes. En quechua, nuestros curas, nuestros altomisayuk, pampamisayuk, nuestros apucunaj y todos nuestros hampicamayuk, etc. Eran los guardianes de la sabiduría, fueron los que le extrajeron a la naturaleza sus secretos y lo legaron a los hombres y mujeres de las comunidades. Ellos fueron los primeros científicos, fueron los primeros maestros, fueron los primeros sacerdotes hace 50.000 años. Y en nuestros pueblos andinos todavía existen. En la sociedad occidental ya desaparecieron como institución, como congregación. Pero en los pueblos andinos, especialmente en los amazónicos, los chamanes todavía siguen existiendo y siguen cumpliendo el papel de portadores del conocimiento antiguo, del conocimiento milenario. Estos abuelitos, de generación en generación, de abuelo a hijo, de padre a nieto y de hijo a hijos, a hijas, guardan una sabiduría que tiene 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 años de antigüedad. Y casi todo lo que vamos a aprender en estos 2 meses es un conocimiento muy antiguo, no es nuevo. Yo no estoy inventando nada. Yo no les estoy hablando de algo que yo me haya inventado o se me haya ocurrido decir. Todo lo que van a aprender es un conocimiento milenario que viene de nuestros abuelos, que viene de nuestros ancestros y que probablemente no lo van a encontrar en ningún libro ni en ningún texto porque ha sido pasado solamente de forma oral, de generación en generación, de abuelos a nietos, de nietos a hijos, gracias a nuestros chamanes. ¿Y cuál era el secreto que encerraban los chamanes? Encerraban el secreto del Kausai y del Kamai. Esto, por ejemplo, lo expliqué en el curso de Sumas Kausai. Algunos hermanos que han participado allí ya conocen esto. Pero en ese curso, por ejemplo, no enseñé cómo aplicar esto. ¿Por qué? Porque en lo teórico aprendemos qué es la energía vital o energía sagrada. Pero ahora en este curso vamos a aprender cómo aplicar la energía vital, la fuerza de la energía vital por medio de la terapia andina. ¿Y por qué estoy hablando de esto ahora? Porque todos los ritos, las ceremonias, los procedimientos y terapias que van a aprender en este curso tienen que ver directamente con la energía vital. Nuestros abuelos descubrieron que los seres humanos guardamos una energía dentro del cuerpo. Y es una energía que nos mantiene con vida, es una energía viviente. Y entendieron que esta energía viviente es la misma en todos los seres, en los animalitos, en las plantas, viene a ser la misma energía. Pero también entendieron que no era una energía única o indivisible, sino que era una energía paritaria, par. Una era el Kamai. El Kamai es la energía masculina. ¿Por qué? Porque el Kamai es la energía inmanente, es la energía eterna que nunca perece y que viene directamente de Pachacamac. Entonces descubrieron que incluso las montañas y los ríos contienen Kamai. Y los seres humanos también contenemos Kamai. Es la energía primigenia, es la energía cósmica que está presente en las estrellas, en los planetas, está presente en las constelaciones y en todo donde haya espacio y tiempo, energía y materia. Pero también descubrieron que los seres vivientes tenían Kausai. Kausai es un término quechua y significa
energía viviente, energía que tiene vida, energía que es autoconsciente. Porque el Kamai es una energía que es subconsciente, está presente, pero no es consciente de sí misma. El Kausai es también energía, pero es una energía que tiene conciencia, que sabe que existe. Entonces, los seres humanos tenemos las dos clases de energía, tenemos Kausai y tenemos Kamai. Y nuestros abuelos terapeutas, los antiguos médicos de la cultura inca, de la cultura tiwanaku, de la cultura mochica, aprendieron que era posible sanar a las personas aplicando las terapias del Kausai. Entendieron que muchas enfermedades, muchos problemas tenían que ver directamente con problemas energéticos dentro del cuerpo de los runas. Y al mismo tiempo descubrieron que otras plantitas, los árboles y las montañas podían transmitirnos energía y que nosotros también podíamos transmitir energía a otros seres. Y descubrieron que si nosotros tenemos energía negativa, podíamos transmitir también esa energía. Y que si había personas que tenían energía pesada, que en quechua decimos hucha, ellos podían transmitirnos esa energía. Y que los arbolitos que tienen energía positiva, energía que en quechua decimos sami, podían transmitirnos esa energía y que esa energía podía limpiarnos, podía limpiar la energía pesada que teníamos en el cuerpo. Descubrieron que las montañas eran agentes creadores de energía liviana, de energía buena. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las terapias andinas son en su gran mayoría energéticas. Probablemente personas ajenas que vean pues a nosotros tocando pututus, que nos vean compartiendo hojita de coca, que nos vean en la cima de la montaña o en la ribera de los ríos, de repente puede pensar que eso es una cuestión folclórica, que es una cuestión costumbrista, ¿no? Que es una cuestión de simple folclorismo y costumbre y tradición, pero no. Para los maestros andinos, los que conocemos el real significado de estas ceremonias, sabemos que tiene una importancia energética y que todo en la Pachamama es energía, que todo en la Pachamama está lleno de Sami y está lleno de Hucha. Entonces existen dos tipos de terapias que se aplican para la energía. Una es el Saminchakui, que es la limpieza energética. Por ejemplo, acá, este Hampikamayu, este sabio sanador, le está aplicando al enfermo una ceremonia que incluye el Saminchakui, que es para limpiar la energía del cuerpo. Y el Hucha Mikui es digerir la energía negativa, es decir, deshacernos de la energía negativa a través del estómago. Y a través del estómago también nos llega la energía positiva. Por eso que vamos a aprender eso en estos 60 días que tenemos para aplicar. Entonces, eso es básicamente Inca Pachacáhuay, es decir, es espiritualidad. Espiritualidad de 5.000 años de antigüedad. Las terapias andinas tienen que ver mucho con la ritualidad. Y la ritualidad se entiende dentro del marco de la reciprocidad. Es decir, la ritualidad andina es un acto de dar y de recibir. Es un acto de ofrendar a la Pachamama. Ofrendamos a la Pachamama lo que es suyo. Lo ofrendamos a los apus, a la Pachamama, a los guamanis, que nos unen a la tierra y nos unen a nuestro origen en el cosmos sagrado. Entonces, dentro de la reciprocidad, es decir, como punto previo, tenemos que entender que Pachamama, los rituales a Pachamama son reciprocidad. Es un acto de ofrendar y de recibir. Entonces, cuando preparamos nuestras plantitas, por ejemplo, cuando yo les enseño a ustedes cómo preparar las plantitas, por ejemplo, para hacer un mate de coca, es lo más sencillo. Antes de
antes de, por ejemplo, tomar el mate de coca, ustedes van a tener que rociar unas 3 gotitas a la Pachamama, es decir, al suelo, especialmente en un lugar donde haya tierra. Si no hay tierra, pueden hacerlo buscan un macetero donde haya plantitas o un pequeño jardín y allí rocian 3 gotitas. ¿Por qué 3 gotitas? Porque la primera gota está ofrendada a las energías del Ukupacha, del mundo interior. La segunda gotita está ofrendada al Kaipacha, mejor dicho, al espacio-tiempo presente. Y la tercera gotita está ofrendada al Hanajpacha, es decir, al espacio-tiempo de los Apus. Entonces, antes de nosotros hacer cualquier cosa, cuando tomamos líquidos, primero ofrendamos 3 gotitas a la Pachamama y después ya tomamos el líquido y lo ofrendamos con los compañeros, compartimos. Pero antes de compartir siempre ofrendamos 3 gotitas. ¿Por qué? Porque es un acto de reciprocidad. Es decir, le comunicamos al cosmos que eso que estamos tomando no es nuestro, es de la Pachamama. Y que tenemos que ofrendar a la Pachamama lo que es suyo. Entonces, es como un convidar. Le estamos convidando 3 gotitas. Si me han visto en ceremonias, nos van a ver que nosotros siempre ofrendamos 3 gotitas a Pachamama. Y cuando masticamos coca, por ejemplo, siempre ofrendamos también 3 hojitas a Pachamama. Estas hojitas son el coca quinto. Entonces, básicamente hay 3 formas de ofrendar. Una es el pampapu, que es enterrar la ofrenda. El otro es el churay, que es el colocar, o el highway, que es el alcanzar la ofrenda. Y el hichay, que es el rociar o vaciar. Lo que yo le estaba hablando de las 3 gotitas es el hichay. Entonces, esto ya yo ya lo he explicado en el curso de Cosmovisión Andina. Así que cuando ingresen allí, esto ya van a tener una buena explicación de cómo se hacen los rituales en la espiritualidad andina. ¿Y a qué nos lleva todo esto? ¿Por qué seguimos practicando nuestros rituales? ¿Por qué aprender nuestros ritos? ¿Por qué practicar el sistema de salud andino? Tiene que ver mucho con los tiempos que están retornando. Nuestros abuelos queros, que viven en las altas montañas del Cusco, caminando por los valles del Urubamba, nos dicen que estamos en el tiempo del Mastai, que estamos en el tiempo del retorno de la paz, el fin del tiempo del no tiempo, como menciona los hermanos Aymaras, el tiempo del Machajmara, el gran Mastai, es decir, la reintegración de los hijos e hijas del arco iris. Cada uno de ustedes ha venido aquí por una razón. Y esa razón, de repente muchos ni siquiera lo saben, porque tiene que ver con algo interior que hay en todos ustedes. Es algo que los ha traído aquí, a encontrarnos. Pero nosotros, cuando iniciamos a un nuevo hermano a la tradición andina, no decimos que es un nuevo hermano, o que recién está llegando, o que es una nueva persona que estamos conociendo. Lo que dicen nuestros abuelitos ancianos es que un hermanito está retornando. Es decir, que ustedes y nosotros ya nos hemos conocido anteriormente. Anteriormente, en alguna vida, hemos compartido hoja de coca, hemos compartido ceremonia, hemos de repente luchado juntos, hemos sembrado juntos, hemos caminado por montañas. Nos estamos reencontrando. Y no es que ustedes en persona hayan estado allí, sino que su sangre, la sangre de sus abuelos, y si no es la de sus abuelos, es la de los abuelos de sus abuelos, han vivido en armonía con la Madre Tierra. Y esa sangre se remonta a 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 años de antigüedad. Porque incluso Europa, hace 4.000 años, Europa no era como es ahora.
Hace 4000 años en Europa se ofrendaba a Sol, al Padre Sol, a la Madre Tierra, que los celtas llamaban Gaia. Se ofrendaba a las plantitas sagradas, se ofrendaba a la luna, y éramos hermanos. Nuestros pueblos andinos navegaban y se comunicaban con los pueblos de Oceanía, con los pueblos polinesios y melanesios, y ofrendaban también con ellos a la Madre Tierra. Porque la cultura andina, a diferencia de lo que dicen los libros, la cultura andina era una cultura pacífica. El hecho de que nos conquistaron, según ellos, con 168 españoles, era porque no teníamos una cultura guerrera. No la tenemos hasta hoy. Éramos una cultura agrícola. Éramos una cultura de los seres que viven sembrando, de los seres que viven cultivando, de los seres que viven reforestando las montañitas, limpiando los ríos, cultivando la tierra. Así hemos vivido durante miles de años y hasta el día de hoy nuestros pueblitos siguen viviendo así. Es nuestra forma de ser. No tenemos una cultura guerrera de vivir en constantemente peleando, luchando. No es parte de nuestra vivencia. Entonces, los pueblos queros nos hablan de que existen ciclos en la Pachamama, ciclos que duran 500 años. El ciclo que pasó era un ciclo de 500 años de oscuridad, pero ahora estamos entrando al nuevo ciclo. Y este nuevo ciclo, este nuevo Pachacuti, es el Pachacuti de luz, que llamamos el Gran Mastai. Es el Pachacuti del reencuentro del Gran Águila del Norte y del Gran Cóndor del Sur, para que vuelvan a volar juntos nuevamente. El Gran Águila del Norte representa a todos los pueblos del norte, los pueblos de Europa, los pueblos de Asia, los pueblos de Norteamérica. Y el Cóndor del Sur representa a todos los pueblos del sur, los pueblos mapuches, incas, quechuas, aymaras, los pueblos machirrengas, los pueblos de Argentina, de Chile, los pueblos del Brasil, del África, de Australia, de Oceanía. Se vuelven a encontrar porque el cosmos está cambiando. Ya los abuelos mayas han explicado cómo este reencuentro se debe a eventos cósmicos que están ocurriendo a nivel de las constelaciones del Sol y de los planetas. Y nuestros abuelos incas eran muy conscientes de esos tiempos. Y los queros actuales conocen también esos tiempos. Entonces estamos en el tiempo del no tiempo, en el tiempo del comienzo. Y ese es el tiempo que debemos comprender. Cuando nosotros aprendemos a usar las plantas andinas, cuando aprendemos a utilizar la hojita de coca, o aprendemos a vivir sanamente, es porque estamos retornando. El ser humano ha ido corriendo como loco, aplicando químicos, aplicando industria, aplicando capitalismo, corriendo como loco, hasta que la humanidad se dio cuenta que en estos momentos se encuentra a pie de un barranco. Y si da un paso adelante, se va a caer. Entonces, en ese punto donde estamos, el ser humano ha dicho basta, hay que retornar. Porque esta preferencia por aprender lo sano, por aprender lo natural, hoy en día es una tendencia mundial. Incluso ya las propias empresas, los grandes estudios de mercadotecnia y de marketing, están diciendo que la humanidad está cambiando. La humanidad ya no quiere productos con químicos, ya no quiere productos que generan cáncer, que generan enfermedad. Y poco a poco las personas están tomando conciencia que lo natural es lo mejor. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, con Coca-Cola? Coca-Cola, como ya se ha dado cuenta que muchas personas se dan cuenta de que la gaseosa es un veneno, es profundamente perjudicial para la salud, ahora están promocionando comerciales donde aparecen atletas haciendo físico, es decir, haciendo esfuerzo físico, haciendo caminatas, y quieren mostrar a los atletas con su Coca-Cola, lo cual es contradictorio porque
eh, un atleta no toma Coca-Cola para tener buena salud. Lo que toma es vitaminas, buena alimentación. Entonces es contradictorio. Y esto se debe a que eh, muchas de las cosas que hoy en día son principales van a desaparecer. Y la humanidad se va a dar cuenta que lo natural siempre va a ser lo mejor. Y es por eso que hoy en día, hace 20 años, no existía una tendencia naturalista como está existiendo hoy en día. Hace 30 años no habían turistas que lleguen acá a Cusco. Cusco estaba vacío de turistas. Y gran parte de los que vienen buscando una verdad, vienen buscando un conocimiento. Muchos de ellos quizás no son conscientes, sino que hay algo dentro de ellos que los trae aquí. Y yo se los digo porque me lo han compartido. Cuando yo he estado aquí, cuando he estado en Titicaca, cuando he estado en Puno, y he tenido, me han buscado hermanos de diferentes países. Muchos no hablaban ni siquiera español, pero por medio de traducciones me decían, no me decían hermano, me decían, algo me ha traído aquí, yo siento que aquí hay algo que me llama y me llama desde lo profundo. Y yo les decía también que sentía eso, es decir, hubo un momento en que algo me llamó, y eso que nos llama es el interior de la Pachamama, es el interior del mensaje de la naturaleza, porque no importa que vistamos con trajes modernos, que utilicemos celulares, pantallas, laptops y iPad y lo que sea, seguimos siendo seres naturales, seguimos siendo hijos de la Pachamama, seguimos, en nuestro cuerpo sigue habiendo cosmos, nuestra piel, nuestra sangre sigue corriendo por las venas, somos totalmente runas y eso no va a cambiar. Entonces, todas estas profecías de los abuelos nos llevan al siguiente nivel. Y este es el nivel al que queremos ir nosotros, que es el Wiñay Causaipac. Yo cuando estuve en Titicaca, yo estuve viviendo en una isla en Titicaca con mis hermanos taquileños, y ellos son descendientes de los antiguos tihuanacotas, de los antiguos ancestros que construyeron esas inmensas piedras y esas inmensas pirámides y ciudadelas. Y ellos me hablaban del Huiñaucaucaipac. E incluso hay una leyenda ahí en Titicaca que habla sobre el Huiñaucaucaipac. ¿Y qué significa Huiñaucaucaipac? Según esta leyenda aymara, eh, decía de que en tiempos antiguos había venido un, un viejo, un anciano viajero que había llegado con un bastón, que tenía largas barbas y túnicas, y que era muy sabio y muy anciano. Entonces, este sabio que llegó era eh, Contiki Huirajocha, es decir, el famoso Tunupa Huirajocha. Y este sabio maestro fue el que le enseñó, según la leyenda, ¿no? Fue el que enseñó a los pueblos a vivir en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Fue el que les enseñó a cultivar de tal modo que la tierra se volvió tremendamente productiva y verde, y los pueblos pudieron vivir durante siglos y siglos en total abundancia, en total vida, sin rastro de enfermedad, sin rastro de, de pobreza, sin rastro de desequilibrio. Y a ese tiempo feliz, a ese tiempo de abundancia que vivieron, le llamaron el Wiña Causaipac y el Wiña Pacha. Es decir, que era un causa y es vida, y Wiñay es eterno. Entonces es una vida de eterna plenitud, es una vida de eterna abundancia, es una vida de eterno equilibrio. Y de esto es que hablan las leyendas del Dorado y otro tipo de leyendas que los europeos, cuando llegaron a este tiempo, escucharon de los incas y de otros pueblos. Y en esto se basó la utopía. Sobre esto habla Javier Lajo. Lo que dice el filósofo andino Javier Lajo es que en Europa muchos escritores e investigadores se dieron cuenta de estas noticias que llegaron del Nuevo Mundo, entre comillas, es decir, de América,
acerca de que habían pueblos donde no existía hambruna, donde todos vivían en armonía y equilibrio, donde no había tristeza ni enfermedad, ni dolores de huesos, ni problemas. Y entonces ellos empezaron a imaginar que eso podía ser posible en Europa. Y a esto le llamaron la utopía. Muchos escribieron sobre la utopía, por ejemplo, Cándido de Voltaire. ¿Alguien ha leído Cándido? La obra de Voltaire. Por ejemplo, Cándido habla sobre eh, una persona que llega a un mundo recreado que es muy similar al mundo de los incas, donde habían sacerdotes, pero eran sacerdotes que no tenían iglesia. Y cuando Cándido le pregunta, por ejemplo, a los sacerdotes dónde están sus iglesias, ellos decían de que no tenían iglesias porque la tierra era un templo. Los árboles, la madre tierra, las montañas, todo era sagrado. Entonces no necesitaban un templo sagrado cuando toda la tierra era sagrada. Eso lo explica Voltaire, el gran ideólogo de la Ilustración, en su libro sobre Cándido. Y eso él lo aprendió directamente de la cosmovisión andina. Es decir, Voltaire estudió cosmovisión andina, porque lo que él estaba haciendo era una descripción del mundo de los incas. Tomás Moro, y, por ejemplo, Saint-Simon, que también escribieron mundos utópicos en Europa, se basaron en lo que aprendieron o vieron en el mundo andino. Entonces, posteriormente los socialistas utópicos se basaron en las utopías que escribieron estos autores europeos para crear un mundo que conocieron como el socialismo utópico, es decir, que imaginaba una sociedad sin explotadores, una sociedad de igualdad, una sociedad que viviese de la producción de la tierra, de la abundancia de la tierra y de la vida. Y posteriormente Carlos Marx se basó en los socialistas utópicos para crear el socialismo científico. Y posteriormente Lenin y otros se basaron en el marxismo para crear pues los sistemas soviéticos, etcétera, pero que ya estos sistemas ya estaban profundamente distorsionados al objetivo originario, ¿no? El objetivo natural. Es decir, poco a poco se fueron distorsionando, volviéndose cada vez más y más y más alejados a lo que fue el pensamiento, por ejemplo, de Voltaire o el pensamiento de Tomás Moro u otros ideólogos utópicos, que a la vez ellos también habían deformado un poco lo que conocieron. Entonces ya vamos avanzando. Recuerden que esta clase es más que todo un introductorio para poder entendernos bien de qué estamos hablando. Entonces acá llegamos ya al concepto de la salud andina, de la salud según la visión andina. Y es que nuestros pueblos tienen su propia concepción sobre lo que entendemos por salud. Entonces allí, por ejemplo, hablábamos de que la salud dentro de la cosmovisión andina se define como un estado de equilibrio. Y el estado de equilibrio, ¿qué entendemos por equilibrio en la cosmovisión andina? En la cosmovisión andina, equilibrio significa, ¿recuerdan o ya lo olvidaron? En la cosmovisión andina, el equilibrio se basa en la interdependencia, el respeto a los tres mundos. El mundo de los seres humanos, Runakuna, el mundo de la naturaleza, Sachamama, Jalpamama, respetar a Madre Tierra, respetar a los apus, respetar a las plantitas, respetar a los animalitos, respetar el equilibrio ecológico del medio ambiente. Eso es naturaleza. Y el equilibrio con los apus, Apukuna, recuerdan el mundo de las deidades, es decir, respetar a las montañas sagradas, entender que estamos en un espacio sagrado. Eso es equilibrio en nuestra cosmovisión. Y el equilibrio como resultado nos da buena salud, porque la salud es nace a partir del equilibrio o se mantiene a partir del equilibrio. Muchos pueden de repente tener sus propias objeciones o pensar que esto no es así. Pueden decir, por ejemplo, que una enfermedad genética no se debe al equilibrio. Pero habría que preguntarnos por qué aparecen las enfermedades genéticas.
Es decir, dentro de un grupo social, dentro de la vivencia de un grupo social, hay un momento en que existe una mutación genética. Y esto se produce por diversos factores, factores climáticos, factores sociales, y también, bueno, ya la comprensión biológica de cada persona. Pero dentro de los factores climáticos y de los factores sociales, hay que ver cuál es la influencia de los seres humanos tanto en los factores sociales y climáticos. Por ejemplo, en los climáticos es el desequilibrio que estamos haciendo con la madre tierra. Si vivimos en un ambiente donde se contamina el cielo, donde hay smog y smog en el aire, donde los gases que están en el medio ambiente tienen componentes venenosos, producto de estas emisiones que botan las fábricas que están a pocos kilómetros de las ciudades. Entonces todo eso es romper equilibrio. Y esa contaminación produce mutaciones genéticas en los seres humanos. Entonces, de una u otra forma, casi todo está relacionado a la pérdida de equilibrio. Si una persona sufre de una extremada obesidad que no le permite ni caminar, por ejemplo, puede deberse a condiciones genéticas, es verdad, pero también puede deberse a condiciones de la alimentación. Muchas veces el consumo de grasas procesadas, de azúcares, de harinas procesadas, de azúcares, de grasas monosaturadas, de colorantes, de químicos conservantes, todo ello que está en los alimentos, en los confitados, en las bebidas carbonatadas u otros conservas y enlatados, etcétera, produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio trae la enfermedad, así de simple. Entonces la visión andina es retornar al equilibrio. Y yo les quiero mencionar aquí el caso de un médico alemán. Este médico alemán desde pequeño había tenido problemas de jaqueca, de migraña. Muchas veces era una migraña que lo llegaba a tumbar y lo mantenía enfermo muchas semanas. Entonces, aparte de migraña crónica, tenía un montón de otros tipos de enfermedades relacionadas. Entonces, en búsqueda desesperada de algún remedio, este médico alemán empezó a investigar sobre las formas de medicina de otros pueblos. Es así como este médico alemán empieza a investigar sobre cómo se alimentaban en otras culturas muy lejanas, pues, en Asia, en América y en África. Y de lo que aprendió, él hizo lo siguiente: redujo todo lo que eran grasas o aceites que vendían. Creo que esta historia es de hace 75 años, si no me equivoco, comienzo de los años 30, por allí. Eliminó lo que eran los azúcares, eliminó lo que eran los azúcares procesados naturalmente, no los naturales. Eliminó lo que eran todos los alimentos procesados que estaban de moda en esos tiempos. Y lo que él pudo, y aplicó un sistema de salud, un sistema de alimentación orgánica, un sistema de alimentación basado en los productos naturales, paridos de la Pachamama, y otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, consumía muchos zumos de zanahoria, zumos de naranja y otros similares. Y lo que él pudo, es decir, en vez de aguas procesadas, de bebidas procesadas, consumía zumos. Y mezclaba, por ejemplo, zumos de verduras con beterraga y también con zanahoria. Pero bueno, eso ya sería explayarme mucho, ¿no? La idea es que a los pocos meses desapareció totalmente su dolor de migraña crónica, y también él se dio cuenta que empezaron a desaparecer otras enfermedades que tenía, y que empezó su cuerpo a tener más vigor y más fuerza.
y que eso básicamente se debía no tanto a lo nuevo que estaba comiendo, sino a lo que había dejado de comer. Entonces, ese método se hizo muy famoso en Alemania en los años 70 y 80, incluso hasta el día de hoy. Es decir, una tendencia donde dejaron de lado muchos de los alimentos procesados que generan mucho daño al cuerpo humano. Entonces, en resumido, los tres puntos de la salud andina se basan en el summa jacana, el summa camaña y el summa causa. Acá podemos ver el punto 1, el summa jacana. El summa jacana viene a ser la salud individual, la salud personal. Pero de individual no queremos hablar de individualismo, sino la salud particular, es decir, de la persona. De las personas, en realidad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el Ajinmikui. Ajinmikui significa buen comer. Y buen comer es saber alimentarnos. El 80% de las enfermedades están relacionadas al tracto intestinal. Es decir, que el 80% de las enfermedades se originan allí. Y el tracto intestinal tiene que ver directamente con lo que comemos. Eso significa que muchas enfermedades tienen que ver directamente con lo que estamos comiendo, con lo que estamos alimentándonos. Entonces, Ajin Mikui significa buen comer. Y es un principio de la sabiduría andina que vamos ya a entender aquí, poco a poco. El otro es el uso de las plantas medicinales como método preventivo. Es decir, las plantas medicinales nosotros, más que usarlo para curar enfermedades, lo usamos para que no aparezcan las enfermedades. Esto se debe a que en tiempos de los incas, la medicina andina era preventiva. Por ejemplo, el gran escritor inca Garcilaso de la Vega nos contaba en su libro Comentarios Reales de los Incas que los niñitos, desde muy pequeñitos, ya tenían un proceso curativo con plantas medicinales, cuyo objetivo era que cuando sea grande ese niño fuese tan fuerte y tan vigoroso que no tuviese ningún tipo de afección de las enfermedades conocidas en ese tiempo. Y lo prevenía mediante el consumo sistemático de ciertas plantitas que sabían que prevenían esas enfermedades. Y también aplicaban ciertas terapias y procedimientos. Uno de ellos era la aplicación de una gomita hecha en base a resinas de raíces que se aplica en las encías. Estas gomitas, estas resinas, hacen que las encías se endurezcan a tal punto que a esas personas nunca se les caían los dientes. Es decir, las encías se secaban y aparecían unas nuevas encías mucho más duras, mucho más fuertes que fijaban y prevenían diferentes tipos de problemas relacionados a la caries. Es decir, esos dientes eran mucho más fuertes y más sanos. Y esto también empleaban hoja de coca. Hoy en día, por ejemplo, yo la vez pasada encontré a un naturista que estaba comercializando pasta dental hecha de hoja de coca. Y eso se debe a que la hojita de coca contiene alcaloides que favorecen la prevención de la caries. De eso yo lo hablé, por ejemplo, en la conferencia que hicimos sobre hoja de coca. Pero en este curso también vamos a desarrollar más al detalle cuáles son las propiedades curativas de la hoja de coca. Luego tenemos la summa jacana o salud de la comunidad. Es decir, no basta solamente con tener buena salud individual. Si no tenemos salud social, eso va a afectar en nuestra psiquis, va a afectar a nuestra persona. La salud comunitaria tiene que ver con el equilibrio en la vivencia de las personas. Muchas personas, yo la vez pasada, por ejemplo, conversaba con una hermanita que me decía que le caía mal su vecina, que le caía mal el vecino, el cobrador, el señor de seguridad de la residencia. Todo el mundo le caía mal. Y ella me decía que todos tenían que la culpa era de ellos y necesitaba un montón de
motivos por los cuales todos eran culpables. Y yo pensaba para mis adentros que hay un dicho que dice que si tienes problemas con todos es porque en realidad tú eres el problema. Es decir, no puedes, si tienes problemas con todo el mundo, incluso en el trabajo, en tus medios, para los que estudian en la universidad, en tu vivienda, en tu familia, con los familiares de tu familia, con tus amigos o ex amigos, no lo sé. Entonces significa que hay algo dentro de ti que no está bien. Y eso se debe a que muchas personas son muy individualistas. La sociedad occidental nos ha enseñado a satisfacer los deseos egoístas e individualistas de las personas. Solamente piensan en sí mismos. No han aprendido a pensar en los demás y por lo tanto no saben tratar a las demás personas. Y como no saben tratar a las demás personas, constantemente tienen problemas con las personas, porque no han aprendido a aplicar los principios de vivencia comunitaria. En nuestros pueblos andinos conocemos esos principios porque hemos crecido con esos principios. Y por lo tanto sabemos que antes de hablar hay que aprender a escuchar, que tenemos dos orejitas para escuchar dos veces y una simi, una sola boca, para hablar una vez. Principios como el respeto a los mayores, principios como la convivencia, principios como la reciprocidad, como la armonía, el equilibrio familiar, principios como la Yinmunai, la Yinyachai, la Yinyankai. Todos esos principios contribuyen a la salud comunitaria y también los vamos a aprender aquí. Entonces, ahí tenemos los dos principios. El tercero es el principio de la salud de la naturaleza, la salud ambiental, que en quechua ya decimos sumas causa, y porque sumas causa es el equilibrio del buen vivir, pero ya se basa a un nivel cósmico, que es la salud de la Pachamama, la salud de la naturaleza, la salud de las plantitas de la montaña, la salud del río, porque la salud en el mundo andino no es salud solamente individual. Si la Pachamama está enferma, tú también estás enfermo, porque estás respirando el aire contaminado de la Pachamama, porque estás tomando el agua contaminada de la Pachamama, porque estás alimentándote con alimentos contaminados de la Pachamama. Es así. Por eso decimos todos estamos enfermos, porque estamos enfermando a Pachamama. Entonces, salud ambiental es aprender a cuidar y respetar a Pachamama, aprender a curar nuestros alimentos. Y esto significa, por ejemplo, consumir alimentos orgánicos en vez de alimentos genéticamente modificados o alimentos vendidos o comercializados por Monsanto, por empresas que están destruyendo las semillitas para producir semillas monstruosas que crecen gigantes, pero esos productos no son buenos para la salud y tampoco son buenos para la salud de la naturaleza. Animalitos, por ejemplo, el paté. Poca gente sabe que el paté lo hacen en base a, le cortan el pico a los patitos, le incrustan unos tubos y directamente le inyectan una especie de pasta directamente al estómago, hasta hacerlos engordar casi tan gordos esos patitos que ya no pueden ni caminar. Y de ahí hacen que se le inflame el hígado a esos patitos y eso le llaman paté y eso lo comercializan. ¿Cómo una persona que quiere vivir naturalmente puede comer semejante producto hecho del sufrimiento de ese patito? ¿Ustedes saben cuánta energía negativa hay en ese paté? ¿Cuánto sufrimiento acumulado por medio del sistema nervioso hay en ese paté? Entonces, en el tercer punto vamos a aprender eso. Es importante que lo aprendamos. Bien. Entonces, como decía, la salud en el mundo andino no puede definirse como ausencia de enfermedad, porque la salud andina se basa en la prevención y en el equilibrio de lo individual, lo social y lo cósmico, es decir, suma cacaña, suma jamaña y suma causa. Entonces, ese estado de equilibrio es el resultado de la relación recíproca entre los seres humanos, Runakunak, entre naturaleza, Sachamama, Jalpamama y comunidad humana y comunidad cósmica, Pachamama.
Entonces, hasta aquí ya creo que hemos comprendido este introductorio. Muy bien. Entonces, como decíamos, dentro del Summa Jamaña tenemos la buena alimentación. La alimentación, pues, con la simbiosis con la naturaleza, en base a una alimentación natural y naturista, saludable y autosostenible. Los pueblos andinos cultivan sus propios alimentos. Obviamente aquí, por cuestiones prácticas, no vamos a enseñar a cultivar sus propios alimentos porque entendemos que muchos hermanos viven en lugares donde esto no es posible. Pero sí, cómo conseguir alimentos naturales. Y cuando me refiero con alimentos orgánicos o naturales, tiene que ver con el proceso en el cual se ha cultivado. No es lo mismo consumir una soya que viene de cultivos transgénicos a consumir unas patatas que vienen de cultivo natural, de cultivo orgánico. No es lo mismo consumir patatas que han sido sembrados usando químicos, usando fertilizantes, usando químicos antiplagas, a utilizar anjacuna o papitas cultivadas en la montaña, que han sido cultivadas de una manera natural, sin fertilizantes, sin químicos, sin antiplagas, etc. Los efectos naturales, las propiedades curativas son muy diferentes. La papa cultivada orgánicamente es medicinal, pero cuando ya lo someten a un proceso de modificación, a un proceso de semilla mejorada, como le llaman, pierde sus propiedades. Iguales son con por ejemplo, hasta los tomates. Los tomates naturales contienen propiedades medicinales, pero esos tomates que los cultivan con inyecciones y verdes ya los hacen madurar en grandes containers, es decir, verdes los sacan de la plantita y aquí ya llega rojo, pero ya eso ya no es una maduración natural. Y esa plantita no, ese fruto no tiene los mismos propiedades que uno que haya sido cultivado naturalmente. Nuestros pueblos quechuas cultivan naturalmente. Por ejemplo, un hermanito de Yauyos me decía que este hermanito, por ejemplo, guardaba una antigua costumbre de los llameros. Incluso lo hemos podido grabar. Creo que ese documental está en el sistema Learning. Si no está, lo voy a buscar y lo voy a publicar. Para que ustedes vean ese documental y vean cómo este hermanito, por ejemplo, con su familia, son llameros. Es decir, tienen una flota de llamas y van de pueblo en pueblo y, por ejemplo, trasladan sacos de papa con las llamitas por las montañas. Y en cada montaña hacen un ritual y una ofrenda a la Pachamama. ¿Y por qué ellos hacen eso hasta ahora? Y a cambio de trasladar las papas, ellos reciben 2 o 3 saquitos de papas. Pero ¿por qué hacen eso ellos si podían ir al mercado y comprar patatas en el mercado? Es más fácil, ¿no? En cambio, trasladar las papitas les demora 2 días de camino. Pero ellos lo hacen porque las papitas que ellos consiguen lo cultivan unos parientes lejanos que viven en el otro pueblo y que son cultivados de la misma manera en que lo cultivaban sus tatarabuelos, con el método naturista, con el método orgánico, ancestral. Y este Waiki nos decía de que él prefería esas papitas porque con las papas del mercado él se había enfermado. Es decir, con las papas procesadas, estas papas con fertilizantes y con químicos, él se había enfermado. En cambio que las papitas naturales lo usaba como medicina. Entonces, esa concepción, ese concepto es lo que queremos aprender aquí. La alimentación natural. Como podemos ver aquí, el uso de la masua, la mágica, el uso de la cañigua, el uso del yacón, el uso del noni y otros productos que ya con paciencia vamos a ver ya en este curso. Y las plantas medicinales, el ayahuasca, la guachuma, el noni, el uso del yantén, la sábila, que también ahora se han incorporado a la sabiduría herbolaria de nuestros pueblos amazónicos. Los cultivos amazónicos, vamos a tratar unos 500
500 cultivos. Esto ya y los procedimientos curativos que ya tienen que ver con las formas que tenemos para curar, ya en este caso cuando hay enfermedades o cuando hay tratamientos. Por ejemplo, los que han participado en el seminario sobre hoja de coca, ahí hemos hablado sobre los procedimientos curativos, pero acá ya los vamos a enseñar. Finalizamos acá. En la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a la primera clase. La primera clase vamos a hablar sobre nutrición andina y qué alimentos tienen que conseguir, cómo prepararlos, las propiedades curativas de cada alimento, etcétera, etcétera. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pasamos pues a despedirnos. Pajarin jama tinkuna chikama wauke panaykuna, papaykuna mamaykuna, yapantin pachamamata son cochazón. Tukuy sunkuywan. Hasta luego, hermanitos Pajarin Kama, y nos vemos en la siguiente presentación, en la siguiente clase. Un abrazo a todos. Hay Pachamama, Tinkuna Kama, Waike Panaykuna. Hasta luego.